Es un escritor, novelista de bestsellers, articulista y conferencista mexicano. Como articulista ha publicado más de 2000 columnas en diferentes periódicos y revistas. Se considera liberal y laico. El escritor se ha especializado en la novela histórica de México. Realizó sus estudios en el Colegio Alemán, donde cursó la licenciatura en Derecho. El autor se identifica como investigador, mas no historiador. Bienvenidos a Palabras Mayores, yo soy Dore Ferriz, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, hoy les traigo a un ser humano maravilloso, y esto lo digo porque es una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo y que quiero mucho, pero además es el mejor escritor que tiene nuestro país, sorry, es la verdad. Y además, yo sí lo voy a decir, es historiador, es columnista, es conferencista y es un ser humano extraordinario. Francisco Martín Moreno, gracias por recibirnos. No. En este maravilloso espacio, qué bárbaro. Dore, muchas gracias, pero yo creo que te estás equivocando de personaje. No, cero. Esos calificativos son inmerecidos. Ay, no, pero para muchas nada. Gracias, te agradezco mucho. Ay. Pero no soy historiador. No, ya sé, es lo que tú dices, pero yo digo todo lo contrario. Soy investigador. Yo de profesión soy abogado fiscalista. Me especialicé en impuestos. Pero la investigación histórica me fascina. Pero no tengo título de historiador. No importa. Sí, bueno, no importa. Es que aparte de eso me llamó muchísimo la atención de tu último... El más reciente. Del más reciente El último prólogo. no, quiero escribir más. ¿No quieres escribir más? Quiero Sí. escribir. No, Por eso sí. el último no. No, del prólogo de este libro nuevo, bueno, del más reciente, que se llama México Engañado, aquí dices que no eres historiador. En una parte, Sí, no, aquí adelante. está aquí, ¿no? Ahí. Aquí. No soy historiador. Línea número 1. Y cuando yo vi esto dije, híjole, le tengo que decir que sí es, un poquito. Muy bien, Dore, como tú quieres. Oye, a ver, dime una cosa. Sí. ¿Cómo fue tu infancia en la escuela, please? Fue una auténtica catástrofe. Me imaginé. Dore, no, tú no sabes el trabajo que fue, lo que yo sufrí como niño en la escuela, porque tengo imaginación y tengo muchas fantasías. Entonces te voy a dar un dato, por ejemplo. En una ocasión en la escuela, el maestro de física estaba haciendo una ecuación en el pizarrón y escribía como si estuviera escribiendo sobre una regla, su ecuación. Pero esta mano izquierda se la pegaba en la espalda. Ok. Y escribía así con la espalda. Entonces, claro, yo lo vi con la mano extendida, pegada en la espalda, y dije, el Capitán Tormenta desenvainó una espada y dijo, vengan aquí, malvados, y prueben el filo de mi espada, ¿no? Claro. Y en ese momento el maestro dice, Martín Moreno, pasa al pizarrón y termina la ecuación. Entonces digo, a ver, ¿cómo termina la ecuación? Si yo voy a desprender a mi hermano, el corsario negro, que lo colgaron y los buitres le están sacando los ojos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si le están sacando los ojos, yo tengo que bajarlo, tengo que desprenderlo y darle una sepultura digna. Y claro, pues así llegué al pizarrón. Pues, entonces, el maestro en el colegio alemán, que en aquella época estaba poblado de nazis, pues abrió un compás con el que se hacían dibujos y me lo encajó en el estómago. Después me pegó con la regla. Después me jaló las patillas. ¿Todo es en serio? ¿En serio? No, por eso te digo que eran unos... Este profesor, sobre todo, que se llama Walter Bayer, era un auténtico prófugo de la justicia de Nuremberg. Él tenía que haberlo colgado, ¿no? Pero pues no, lamentablemente no lo colgaron. Y lamentablemente vino a ser maestro en México. Entonces, pues sí, yo me dispersaba mucho. Tenía una maestra que... Y por eso reprobé desde palitos 1, palitos 2, palitos 3. Plastilina 4. Plastilina 4. Primero de primaria, 5. segundo, tercero. No, salí en la senectud del colegio, digo, fue. Pero tenía otra maestra, que era nuestra maestra de inglés,
que era una belleza de señora. Yo tendría unos 12 años y estaba perdidamente enamorado de ella. Y entonces ella daba las clases de inglés sentada encima del escritorio. Ok. O sea, no se sentaba en la silla. No, era encima del escritorio. Encima del escritorio, y tenía unas piernas preciosas, cruzaba las piernas y fumaba. En aquella época se fumaba en el salón de clases. Y arrojaba volutas de humo al espacio, sí, ya. Sí, como las bolitas. Y salían las volutas y yo decía, bueno, qué maravilla, ¿no? Entonces, si me preguntaban de Shakespeare o de Milton, ¿Tú describías a la Miss? Sí, estaba escribiendo a la Miss y todas estas fantasías con el humo, ¿no? Entonces, fue terrible porque mis hermanos eran grandes estudiantes de buenas calificaciones. Y yo nunca saqué buenas calificaciones, pero te juro que no fue por flojo. Yo no soy flojo, pero si en los primeros 5 segundos, 10 segundos de una conversación no me atrapa la conversación, me pierdo y divago y en la clase yo no podía poner atención. Entonces, claro, dijeron, tiene un déficit de atención. Ay, ¿cómo te diagnostican con eso? Como si fuera... Al psiquiatra, ¿no? al psicólogo. Sí. O sea, todo es déficit de atención. Y claro, pues no era déficit de atención, lo que pasa es que... Otros intereses, pues tenías tus prioridades. Sí, porque yo me distraigo muy fácilmente porque tengo muchas fantasías. Y esas fantasías nunca las he podido controlar. Y ahora, en este momento de mi vida, no quiero controlarlas. Ah, no, menos ahorita. No queremos que controles eso. Y esas fantasías, ahora pues las consigno en letras y en párrafos. Y yo me dedico a ser un constructor de párrafos con mis fantasías. Hoy, lo que para mí en mi infancia fue una catástrofe y que me costó repetir muchos años, muchos disgustos. ¿Cuánto reprobaste? Reprobé 3º de primaria, 5º de primaria y 6º de primaria. No, bueno. No, pero ya te podrás imaginar. Entonces, me mandaron, me dijo un día mi padre, me dice, eres indigno de comer en esta mesa. Ay, qué duro. Padres. Sí. Y a partir de hoy vas a comer con las niñas del servicio. Y te mandaron para allá. Y me mandaron a comer con las niñas del servicio. Pero yo nunca entendí el grandísimo beneficio que me estaba reportando eso. Porque fue mi primer verdadero y genuino contacto con el pueblo de México. Empecé a comer, a cucharear con la tortilla, Dore. Es lo mejor que existe en el planeta, aunque digan que los dedos no se meten en la comida, falso. Y comía yo así, y platicaba con ellos, y me di cuenta de la sensibilidad. Esa sensibilidad que aprendí de comer con ellas durante tanto tiempo, fue muy útil para mí, para mi obra literaria, porque como ves yo me dedico a escribir sobre México. México negro, México ante Dios, México mutilado, México acribillado, en fin, mis Méxicos. Pero ahí tuve yo un contacto feliz con esta gente tan noble, tan buena, tan genuina, tan generosa. Y aprendí mucho. Y hoy en día lo que para mí era un tormento al principio y una vergüenza, hoy lo agradezco como no te puedes imaginar. No, sí me puedo imaginar totalmente. Sí, fue. ¿En algún momento no te sentiste, con tanta reprobación y luego tu papá, ¿no? Atrás pellizcándote las orejas? ¿En algún momento no sentiste que eras a lo mejor inútil o a lo mejor, pues sí, que eras un bueno para nada y que no ibas a hacer nunca nada en la vida? ¿Nunca te entró ese miedo? Bueno, tan me entró que yo intenté, desde los 7 hasta los 10 años, intenté suicidarme muchas veces. Ay, ya no me digas eso. Sí. 7 años, Francisco. 7 años, porque o sea, tú sabes lo que es llegar a la escuela y formarte en la fila de tercero, cuando tus amigos se formaron en la de cuarto. Sí. Y tú te formas porque eres un burro. Y la cantidad de veces que me pusieron contra la pared con las orejas de burro, viendo a un rincón. Y lo hacían. Lo hacían. Ay. O sea, te ponían unas orejas de burro y te ponían en la esquina del salón, dándole la espalda al salón con las orejas de burro. O sea, era una educación absolutamente depredadora y destructiva. Y para rematar, pues tenía yo un padre muy rígido, muy exigente, y no permitía los fracasos en casa. Y yo fracasé todo el tiempo. Pero pues, yo no deseaba fracasar, pero me dispersaba la mente y nunca pude controlarla. Qué duro. Y hoy no quiero controlarla. No lo hagas eso. ¿En qué momento nace tu curiosidad por la historia? No, desde Salgari, desde que leía yo Salgari. O sea, él te destapó las ideas.
Salgari sí, porque yo me inventé, bueno, esto nunca lo he contado, pero te lo cuento. Ay, sí. En el único lugar en el mundo donde yo me sentía en paz era abajo de mi cama. Entonces, ponía junto a las patas de la cama, ponía 4 o 5 libros y así me las arreglaba para que yo tuviera espacio para estar abajo de la cama y con una linterna leía. Ahí me sentía a mis anchas, Dore. Y eso me reportó pues, mucha felicidad, pero no solamente eso, sino empecé a leer y a conocer historias de piratas, ¿no? Sí, son lo máximo. Que por ahí comienzas, ¿no? Con los náufragos de Liguria o con el corsario rojo, el corsario negro. Y ahí empecé, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y tardé mucho tiempo en decidirme en hacerlo y dejar de traicionarme. Porque lo primero que hice con un éxito notable, saliendo de la escuela, de la preparatoria, porque lo terminé en el colegio alemán, fue traicionarme. Me traicioné pues, todo el tiempo. Claro, tú no tenías que haber estado ahí. No solo eso, sino, claro, yo no tenía que haber estado, yo lo que tenía que haber hecho es dedicarme a escribir. Pero bueno, pues le dije a mi padre y me dijo, yo le dije que quería estudiar filosofía y letras. Me dice, claro, entonces, imagínate, después de mi cadena de catástrofes y de reprobadas, entonces vas a salir con una argolla en la nariz. Claro, y dilatadores de orejas. Dilatadores de orejas. El cuello más largo. Sí, y el pelo hasta la cintura, y guaraches y un morral, ¿no? El miedo de los papás es lo peor que hay. Pues sí. ¿Y qué le dijiste? Dije, es que eso no es la filosofía, ¿no? Así no es. Total que no. Ganó. No hubo manera, pero bueno, lo importante es que después ya tomé la decisión cuando me di cuenta que entré al gobierno, trabajé en el gobierno 8 años como experto en impuestos y tuve un puesto muy importante, pero me di cuenta que la sangre se me estaba convirtiendo en veneno. O sea, odiaba mi trabajo, odiaba la Secretaría de Hacienda al final, ¿no? Los últimos 2 años, yo ya no quería saber de eso, no me podía salir de la Secretaría de Hacienda, porque afortunadamente para mí tuve amigos maravillosos de una honradez escrupulosa, ¿no? Comenzando por Hugo Margain, comenzando por Guillermo Prieto, ¿no? Por Jesús Silva Herzog, todos ellos fueron mis jefes y hoy en día mis hermanos, ¿no? Lamentablemente ya no están la mayoría con nosotros, pero bueno, me costaba por eso mucho trabajo hasta que yo dije, o renuncio a la Secretaría de Hacienda, o yo no sé qué va a ser de mi vida. Y renuncié a la Secretaría de Hacienda. Wow. ¿Y cuando renuncias a la Secretaría de Hacienda ya habías escrito algo? Nada, no, nada. O sea, ahí fue. ¿Cuántos años tenías cuando renunciaste? 33. Híjole, ¿sabes qué? Esa parte a mí me encanta, porque yo digo, ojalá tuviera 33, o tengo 38, pero estoy en esa edad en la que dices, estoy caminando por el camino donde quiero estar o tengo que cambiar de rumbo para lograr lo que quiero. Como que te formas a esa edad. Sí, bueno, es una edad clave, crítica, bien importante en la vida. Yo ahí es donde me di cuenta que era un parteaguas, sobre todo cuando llegué a los TAS. Sí, esos son los peores. De repente, feliz cumpleaños. No, gracias. No porque dices, no, gracias, no, pero dices, de aquí ya no voy a salir. De los TAS ya nunca sales. No, ya no. De los 20, pues sí. Sí. Pero cuando llegas a los TAS, exacto. Y dije, espérame, yo tengo que cambiar mi vida y como pues, yo no creo en Dios, no creo en ningún... ¿Nunca has creído en Dios? Dios? Nunca he creído en Dios. ¿Tu familia nunca te...? Mi mamá sí creía en Dios, mi papá de alguna manera también, pero no, yo no. ¿Tú no? Yo ¿Desde no. chiquito? Entonces, por todos los problemas que yo tuve, yo pensé que todo lo que yo estaba sufriendo era como consecuencia de un Dios vengativo y malvado que me estaba haciendo todo esto, en mi mente infantil, ¿no? Y después ya empecé a evolucionar y a estudiar y ya me di cuenta de que no andaba yo tan perdido. O sea, yo no creo en Dios, por eso yo dije, voy a vivir una vida y tengo que tomar decisiones en esta única vida que voy a vivir. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no, pero por lo pronto yo voy a dedicarme a lo que yo quiero hacer en mi vida. Y fíjate, cuando estaba en estas, cayó en mis manos un libro de Henry Miller, que se lo hizo a Anaïs Nin, y en la última parte le preguntan a Henry Miller, él tendría como unos 81, 82 años, Henry, ¿qué consejo le darías a la juventud? Entonces Henry le dice, a la juventud yo le diría, escucha tus voces internas y respétalas antes de que te conviertas en un don nadie con éxito.
Ay, que, híjole, eso está muy bonito. Con eso nos vamos a ir a un corte, porque Corte. yo creo que es difícil escucharnos cuando somos jóvenes. Nos cuesta mucho trabajo, porque hay otras voces que te dicen, hazle caso a tus papás. ¿Ya sabes cómo? Eso está terrible. No se despeguen, regresamos con más aquí en Palabras Mayores.